Hoy conoceremos la historia del hombre más poderoso de la industria automotriz. Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, es uno de los hombres de negocios más importantes de la historia. Sus ideas y visión le permitieron revolucionar la industria automovilística y ser pionero en el uso de la producción en cadena. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y a lo largo de su vida registró 161 patentes. Era un empresario con una visión global, a pesar de que su educación fue bastante precaria. Henry Ford nació en julio de 1863 en una granja, en el seno de una familia pobre en un pueblo rural al oeste de Dearborn, Michigan. Desde muy chico, Ford sintió una gran atracción por las máquinas. Durante el verano de 1873, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada, una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador Fred Renan la había montado encima de ruedas a la que había conectado mediante una cadena. Henry quedó fascinado con la máquina Renan. Durante el año siguiente enseñó al joven a cómo encender y manejar el motor. Al comienzo de su adolescencia ya mostraba unas condiciones poco comunes para la mecánica y a su padre le dio un reloj de pulsera. Para los 15 se había ganado una buena reputación como reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos y vecinos docenas de veces. Se afirma que en este punto se dio cuenta que el sistema de piezas intercambiables albarataba la producción y las reparaciones de los relojes por la vía de la estandarización del producto. Su madre murió en el año de 1876, lo que fue un duro golpe que lo dejó destrozado. Su padre esperaba que Henry se hiciera cargo de la granja familiar, pero él odiaba ese trabajo. Por otra parte, con su madre muerta ya había poco que le atase a la granja, por lo que dejó en 1879 y se dirigió a Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico, primero en James F. Flower & Browse y más tarde en Detroit Dry Dock Co. Tras su etapa como aprendiz del sector industrial, Ford decidió poner en marcha su primer proyecto empresarial con la ayuda de un equipo de amigos. Hizo experimentos automotrices que culminaron en el año de 1896 con la realización de su primer vehículo autopropulsado, el cuadriciclo. Tenía 4 ruedas de alambre que parecían de bicicleta. Se conducía con un timón de barco y solo usaba 2 ruedas para el retroceso. El segundo coche llegó en el año de 1898 y Henry convenció a un grupo de empresarios para que lo apoyaran en el emprendimiento más importante de su vida, una compañía para fabricarlo y venderlo. Pero él sabía poco sobre gestión empresarial y eso lo llevó al fracaso de sus primeras 2 empresas. En el año de 1903, armando de una gran determinación y con la experiencia adquirida de sus 2 proyectos anteriores, Henry da inicio a Ford Motor Company, una empresa fundada junto con otros inversores con una inversión inicial de apenas $28,000 estadounidenses. El primer coche de la nueva empresa, llamado Modelo A, fue seguido por una variedad de modelos mejorados y que se podían vender a precios económicos. Ford entonces tenía una visión que revolucionaría la industria, la de un coche para la gran multitud. Bajo esta premisa se dio inicio a la construcción del Modelo T, que sería lanzado al mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba con una cantidad de innovaciones. Como ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los 4 cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante 2 muelles elípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y muy fácil de reparar, pero lo más importante es que era muy económico. Su costo era de $825 y a partir de entonces habría de reducirse año con año. De esta manera, Ford puso el automóvil al alcance de las clases medias, introduciéndolo en la era del consumo en masa.
con lo que contribuyó a alterar drásticamente los hábitos de vida y de trabajo y la fisonomía de las ciudades, haciendo aparecer la civilización del automóvil que habría de marcar, tal vez como ninguna otra, la vida en el siglo XX. Ford también se preocupó de instaurar una publicidad masiva en Detroit, asegurándose de que cada periódico apareciera en historias y anuncios sobre su nuevo producto. El objetivo de Ford era producir un vehículo desde el comienzo sin depender del comercio exterior y logró que su planta del río Rose en Michigan se convirtiera en el mayor complejo industrial del mundo en ese momento, incluso con capacidad de producir su propio acero. El 5 de enero de 1914 asombró al mundo al anunciar un incremento de 2.34 a $5 diarios al salario de sus trabajadores calificados, hombres mayores de 22 años que hubiesen trabajado en la compañía durante 6 meses o más y que no jugaran ni bebieran en abundancia. Ello representaba efectivamente más del doble de lo que pagaba a la mayoría de estos empleados en esta época. Ford consideró este incremento en los salarios como una forma de compartir el beneficio. Este programa incluía también la reducción de la jornada laboral de 9 a 8 horas al día, 5 días a la semana. El objetivo de la eficiencia suponía contratar y mantener a los mejores trabajadores, y esta táctica de ofrecer los mejores salarios le resultó inmensamente provechosa. Cuando los mejores mecánicos de Detroit comenzaron a cambiarse a su empresa, trayendo con ellos capital humano y experiencia, lo que permitió incrementar aún más la productividad y reducir los costos de formación. Ford le denominó motivación salarial. El uso de la integración vertical en la compañía también resultó muy útil cuando Ford construyó una fábrica gigantesca en la que entraban materias primas y salían unidades terminadas. Las ventas se dispararon y cada año se iba batiendo el récord del año anterior. En el año de 1913, Ford ya era capaz de poner en las calles 25,000 unidades anuales a un precio de $500, y para el año de 1914 sobrepasaron los 250,000 vehículos. En los años siguientes, y con el apoyo de Herbert Hoover y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se construyeron las primeras plantas en Alemania. También abrió plantas en Francia, India y Australia. Sin embargo, los tiempos cambiaron. En el año de 1920 y 1921 se vivió una fuerte recesión que fue como el preludio de la gran crisis que habría de llegar al final de la década. Ford se salvó al bache a costa de reducir aún más el precio del modelo T, $360. En el año de 1922 compró la Lincoln Motor Company con el objetivo de fabricar un modelo de lujo y puso al frente de la misma a su hijo Elzer. Lamentablemente, Ford sufrió un ataque al corazón en 1938, tras el cual cedió la presidencia de su compañía a su hijo. Pero en mayo de 1943, Elzer Ford murió debido a un cáncer de estómago, dejando vacante ese puesto. Henry Ford defendió a Harry Bennett, su socio desde hace muchos años atrás, para que lo tomase, pero la viuda de Elzer, Eleanor, que había heredado los derechos de voto de su marido, quería que fuese su hijo, Henry Ford II, quien se hiciese cargo de la compañía. El tema se zanjó durante un tiempo cuando Henry, a la edad de 79 años, se hizo cargo de la presidencia personalmente. A pesar de lo deteriorado de su salud, Henry Ford II fue liberado de sus deberes en la Marina y se convirtió en vicepresidente ejecutivo, mientras que Harry Bennett tomó un puesto en el consejo como responsable de personal, relaciones laborales y relaciones públicas. La compañía pasó entonces por una época complicada que duró los siguientes 2 años, perdiendo $10 millones al mes. En septiembre de 1945, la senilidad de Henry Ford ya era evidente y su mujer y nuera forzaron su dimisión a favor de su nieto y Ford se retiró por completo. Henry Ford murió el 7 de abril del año 1947 a los 83 años en Fair Lane a causa de una hemorragia cerebral, y en el momento de su muerte tuvo la satisfacción de saber que su imperio, de la mano de su nieto, que asumió la misión de reestructurar, planear y poner al día el fabuloso conglomerado de empresas que había levantado, volvía a ser una máquina que funcionaba a toda presión y que luchaba con ventaja en todos los frentes abiertos por él. Henry Ford
se encuentra enterrado en el cementerio Ford de Detroit. ¿Qué te pareció la historia del hombre más poderoso de la industria automotriz? Te invitamos a que dejes tu comentario.